Teléfono 422-8525-73. 422-8525-73. Volvemos con todas las herramientas necesarias para que la sonrisa sea nuestra mejor carta de presentación. Clínica Dental Sonría, calle Maipún 499, ya abrió sus puertas nuevamente y en tiempo de pandemia coordine su atención al 422-8525-73. 422-8525-73. El Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador presentamos Opiniones de Actualidad. Bienvenidos a estas opiniones de actualidad. Hoy día vamos a conversar con quienes están viviendo, dicen a través de un comunicado, un estado de alerta. Hay preocupación. Hoy día se hicieron visibles a nivel nacional unas imágenes que aconteció en el mes de marzo, en un hecho de violencia que no es nuevo en nuestra ciudad, principalmente que afecta a funcionarios de la salud. Funcionarios que, como hemos dicho, merecen nuestro cariño y respeto porque han sido la primera gran línea de contención de la pandemia y que obviamente, por circunstancias que vamos a conversar, están sufriendo también la otra reacción, la reacción irascible, ¿no es cierto?, de muchas personas que no logran entender y han complicado más aún ya el estresado ambiente. Vamos a conversar a continuación con Erika González Valenzuela, técnico paramédico. Ella es vicepresidenta de la FENAT Unitaria del Hospital Herminda Martín. Muchas gracias por estos minutos, por recibirnos en este contacto vía telemática, estimada Erika. Primero que todo, que nos cuente, que nos trate de interpretar un poco a quienes nos escuchan, qué es lo que ustedes están sintiendo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No está activado su micrófono, parece. Le pedimos que active su micrófono. La tecnología nos está guiando. No se preocupe, ahora sí. Hola, gracias. Mira, esta pandemia yo creo que todo nos tiene súper complicado, pero la gente de salud ha dado yo creo que no el 100, el 1000 por 1000 para que vayamos ayudando a que pase y todo resulte bien. Pero el mundo está agresivo y eso nosotros lo estamos notando desde un tiempo a esta parte con los usuarios. Nosotros en el hospital internamente no tenemos grandes problemas, a pesar que las colegas de UCI, de TIM, que se han reconvertido a cama, la están pasando mal, están cansadas, están agotadas. Pero la parte de urgencia, especialmente por el episodio ocurrido el 25 de marzo, como decías tú al principio, se reflejó con extrema violencia un episodio de agresión en contra de 2 funcionarios del SAMU. Ya ellos habrían llamado a la ambulancia durante la tarde y después avisaron, como no había en ese momento la ambulancia, avisaron que ellos se iban a venir por sus propios medios. Cuando ingresaron a urgencia se encontraron con 2 funcionarios que estaban esperando con un paciente. Ellos no pueden dejar al paciente solo, sino tienen que esperar que se lo reciban en urgencia y si no, devolverlo a su domicilio. Y obviamente lo vieron ahí parado y pensaron que a lo mejor no estaba trabajando. Y se fueron con todo en contra de los colegas. Uh-huh. Fueron agredidos con pies, con puños. Y menos mal que la paciente que tenían los colegas no la pasaron a llevar, porque se nos habría caído y habría sido terrible. Sí, en las imágenes perdón, Erika, en las imágenes que vimos hoy día y que fueron masivas, que la habíamos tenido en su momento, pero obviamente, yo debo reconocer que a nosotros, en lo particular, nos comentaron esta situación hace aproximadamente 10 días. Y nos manifestaban, y para allá vamos a ir, pero en las imágenes que pudimos ver, y que ya son de dominio público, están en muchas partes, se ve a una paciente en una camilla que prácticamente al fragor de la, entre comillas, voy a decir un término, a lo mejor no es el mejor, de la batalla, del caos ahí que se producía, de los golpes que iban, puñetazos y otras cosas, ella comienza a ser prácticamente, ¿no es cierto?, sangoloteada, como dicen los jóvenes, para un lado, para el otro, y en un momento, claro, alguien reparó en ella y logró contener un poco lo que era la situación al interior. Ahí estamos viendo
las imágenes para quienes nos siguen en las plataformas. La paciente en la que está ahí en este momento, afortunadamente estaba amarrada porque es un procedimiento que ustedes hacen para poder, ¿no es cierto?, cuando se traslada en un vehículo, ¿no? Exacto, sí. Esa paciente ya había sido controlada en urgencia y estaba esperando para hacer ingreso a urgencia para una vez que se desocupara algún box, y los colegas estaban ahí porque no la pueden dejar sola. Entonces, cuando ingresaron estos pacientes que supuestamente habrían llamado a la ambulancia y no la fue a buscar, se fueron en contra de los colegas que estaban ahí, pero ellos estaban trabajando. Pero a mí me llama mucho la atención el que los carabineros lograron apaciguar un poco y detener a los agresores. Pero en el intertanto que llamaron después para que qué hacían con ellos, el juez le dijo o la persona, él le dijo que quedaban en libertad. Entonces ellos después siguieron verbalmente perdiendo a los colegas que los iban a ver, que sabían dónde estaban, que sabían dónde vivían. Entonces la situación de ahora de los chiquillos es súper fuerte porque ellos tienen miedo. Tienen miedo de todo esto que pasó. A lo mejor se recuperaron de la parte física, pero la parte emocional, fuera de todo lo que ellos están viviendo el día a día, es muy fuerte lo que están pasando. Yo conversé con uno de ellos, que es socio nuestro, es chofer, y me decía que él no quería volver. Todavía no estaba preparado para volver y enfrentarse nuevamente a todo este estrés, y fuera de eso a lo que ellos se van a encontrar con el transcurso de su trabajo. Me imagino. A ver, dos cosas a mí me llaman en lo particular la atención y a nosotros aquí. A ver, ¿cómo se enteran ustedes primero? ¿Esto se hizo masivo? ¿Cómo opera un poco el protocolo que tienen ustedes como organización al interior del hospital? Mira, nosotros nos comunicaron el día viernes. Esto parece que fue el día jueves en el que había pasado. El día jueves, parece que era 25. Sí, jueves 25, sí. El viernes nosotros nos comunicamos con los funcionarios porque supimos que ellos habían sido agredidos. Ellos ya habían ido a constatar lesiones a la H y posteriormente le habían dado unos días de reposo, pero después ellos siguieron con licencia porque no estaban bien para venir a trabajar. Y desde ese momento está por lo menos el chofer hoy día teniendo control y parece que le iban a dar una licencia psiquiátrica nuevamente. Posteriormente nosotros a esto nos comunicamos con las autoridades, hicimos un comunicado que se los enviamos a la radio, sí. A las radios, y nosotros no quisimos al tiro hacer esto público porque esto iba a causar lo que ahora está pasando, pero nosotros queríamos tener una respuesta de las autoridades de lo que había pasado para poder arreglar esta situación, porque nosotros no sacamos nada. Claro, vamos a causar el boom del momento, le pegaron, enchillaron los funcionarios, qué sé yo, pero nosotros queríamos apaciguar esto y conversamos con el director del Servicio de Salud y ya tenemos varias mejoras que vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, internamente que esperen para que no sean expuestos afuera, donde está todo el público y los pacientes, que estas camillas con los pacientes que traen los colegas del SAMU pudieran estar en una parte interna para poder resguardarlo, porque puede volver a pasar nuevamente con todo esto del COVID, porque han aumentado mucho las atenciones y la espera probablemente va a ser un poco más larga de lo habitual, que ya era larga en el momento antes del COVID. Uh-huh. Entonces, y tenemos tenemos que ir, hoy día nos respondió el señor Sánchez, y también hay una querella que interpusieron el Servicio de Salud de Ñuble en contra de los agresores. Así que estamos viendo de haber la posibilidad de que si nosotros podemos también estar en esto, sumarnos, y el abogado lo está viendo en estos momentos. ¿Sabe por qué le preguntamos? Sí. ¿Sabe por qué le preguntamos? Porque llama para muchos aquí la atención que la querella sea presentada el día de hoy y no fue presentada inmediatamente después de acontecidos los hechos. Entonces, uno que ahora... Fue presentada después de los hechos. No, que ahora dieron público y respondió que sí se estaba haciendo, pero fue hecha en el transcurso de estos días, no fue hoy día. Perfecto. Porque igual que nosotros tampoco nos dicen, oye, ¿por qué ustedes no hicieron nada? Uh-huh. Hasta que salió. Pero es que nosotros también queríamos tener... seguridad. No solamente decir lo que había pasado, sino tener
alguna respuesta para decir estamos haciendo eso o estamos en esto. Y en eso queríamos nosotros tener la seguridad de podernos sentar a conversar con nuestros directivos para que en conjunto buscar. Es súper complicado, sí, es súper complicado porque nosotros no le podemos decir a los funcionarios, sabe, no estén aquí porque le pueden pegar, porque el trabajo de ellos es estar ahí, claro. siempre expuesto. Entonces nosotros no los podemos proteger ni tener un protocolo y decir, ¿saben qué más? De aquí para acá ustedes no le van a poder pegar o no van a pasar para allá porque no podemos. Entonces es súper difícil la situación, no nos podemos proteger, entre comillas. A ver, lamentablemente, señora Erika, estamos conversando con Erika González Valenzuela, ella vicepresidenta de AFENATS Unitaria del Hospital Clínico Herminda Martín de nuestra ciudad de Chillán, que obviamente están contándonos un poco de su vereda. Lo hemos conversado 1000 veces, esto no es nuevo, lamentablemente no es nuevo. Quizás quien tiene aquí digamos, no sé, pues una nota destacada, lamentablemente destacada, es Yungay, donde han acontecido hechos. Me recuerdo ahí de un funcionario médico que fue encañonado para poder atender a una paciente en su momento. O sea, a ese nivel estamos hablando. Yo delante, y se me malinterpretó, yo dije en el esboce a la 1 de la tarde que yo pienso que no necesariamente, y esto lo dejo claro, las personas que agreden son delincuentes. Porque claro, alguien me decía, pero usted está avalando. Es que yo quiero entender un poco, y ahora la llevo al otro lado, estimada Erika, porque no todas las personas saben los protocolos. Claro, de repente usted ha llamado a un servicio y le dicen que no hay ambulancias, y usted mira las ambulancias en la entrada de la asistencia pública. Entonces, si nos puede explicar un poco cómo funcionan estos protocolos y qué significa que un paciente no sea ingresado o no sea recepcionado en la unidad de emergencia, porque lo hemos visto, que hay esperas, pero no tan solo del paciente, sino también de los funcionarios que van en la ambulancia y que le trasladaron. Hay que cerrar un proceso, un protocolo, ¿no? Sí, ahora hay dos accesos a urgencia, que es el acceso COVID y el acceso no COVID, ¿ya? Entonces, cuando están, por ejemplo, ese paciente que estaba esperando, era no COVID, pero no era urgencia, entre comillas. A ella se le había soltado una sonda. Entonces, al ir al triage, que es la parte donde está la enfermera, ahí y cataloga si es urgente o no urgente la entrada, la dejó no urgente, podía esperar un momento que se desocupara un box para ser atendida, porque supuestamente adentro ya estaba ocupado con pacientes más urgentes. Uh-huh. Porque cuando es un accidente o es un paro, pasan inmediatamente a sala de reanimación o pasan inmediatamente a la sala de atención de urgencia. Entonces, al catalogarlo no urgente, ellos tienen que salir con la paciente y esperar que se le llame nuevamente, porque ya están controlados, se le controla la presión y la temperatura. Entonces llegan y tienen que esperar en la sala de donde están todos los pacientes esperando ser atendidos. Ahí salen y ahí esperan que los vuelvan a llamar para hacer ingreso, y si adentro no encuentran que la paciente se le realizó el examen y corresponde no quedarse ahí, sino ir a su casa, tendrían que después llevarla nuevamente a los funcionarios del SAMU al domicilio. Uh-huh. Esos son entonces no es igual con los pacientes que no vienen por el SAMU. Cuando un paciente viene a ver atención, tendría que ir, bueno, ahora yo creo que estamos bien copados en todos los consultorios y en los SAR y en los SAPU. Entonces ahí tienen que esperar, pero si es urgente entran antes, y si no, tendrían que esperar el color verde, rojo, amarillo. Que lo hace un profesional que evalúa la situación, ¿no? Evalúa, sí, hay una enfermera que está cuando uno ingresa, se llama triage, donde ellos ven la gravedad de la paciente. Si la paciente está grave y tienen que entrar al tiro, entra al tiro. Y adentro se le desocupa o se le coloca una camilla y se atiende. Pero uh-huh. Si no, sale después que la controlan y tiene que esperar que sea llamada para que la vea el médico. Perfecto. Y las ambulancias de afuera igual, no solamente son ambulancias nuestras, sino de repente son ambulancias que son de afuera y también se ven más, pero están esperando que sean vistas, pero no son del SAMU Chillán, sino pueden ser de Yungay, de San Carlos, del Carmen, otra ambulancia. Y claro, al verla de afuera uno ve, chuta, tanta ambulancia que hay, pero están todos esperando que se les atienda en algún procedimiento.
Claro. Bueno, eso lo hemos dicho y otras veces, claro, hay que ser sincero, estimada Erika, que uno ha visto como de repente el sistema respiratorio, lo que era, ¿no es cierto?, hace poco más de un año, la asistencia pública, como la conocíamos, porque ahora maternidad pasó a la otra asistencia pública, la que Sí. era la atención de maternidad en ese momento, ha colapsado algunas veces, hay mucha demanda. Uno también basta que se fije en las calles, nosotros que nos desplazamos por lo menos a cualquier hora, vemos cómo pasan las ambulancias de Yungay, del Carmen, de Quirihue, vienen muchas ambulancias que también traen pacientes y eso hace que el sistema se vuelva más lento, pero también, y eso quiero que quede claro un poco, estimada Erika, usted como insisto, desde el interior, la prioridad, el riesgo de una vida, siempre está garantizada la atención, ¿no? Sí, el 100%. Porque ahí está la sala de reanimación, que si estuviera ocupado se va a ocupar igual, y hay unas salas especiales que para paro cardíaco o algún accidente grande, ahí ya se despeja y se atiende. La prioridad es salvar la vida. O sea, si yo vine primero hace 2 horas y llega un paciente urgente después, va a pasar, yo voy a decir, chuta, pasó primero, pero es que el riesgo vital de la persona que llega después que mí era más fuerte, entonces va a ser atendida ella primero. Voy a llevarle al siguiente caso, un dolor de estómago, a un derrame cerebral. Tiene un parámetro totalmente distinto, ¿no? Exacto. Pero de repente hay mucha gente que se complica cuando ve en una silla de rueda, en un sillón, a una persona que lleva rato quejándose. Por eso se lo pregunto, porque a lo mejor también ahí nos falta. ¿Qué le recomendaría usted? ¿Dónde asistir primero antes de ir al hospital? Porque también a lo mejor algunos dicen, sí, pero es que no tengo más dónde ir. Tengo que ir y llevarlo al hospital sí o sí, porque el SAPU no funciona, porque la clínica no está operativa, porque no tengo plata para llevarla a la clínica, definitivamente. ¿Qué recomendación podemos Sí, entregarle? si es así, y si de repente un dolor de estómago también puede ser algo grave, y ahí va a ser evaluada por el funcionario que está en este momento, que es una profesional, que es una enfermera, y ella va a evaluar y a lo mejor le van a hacer, si es grave, más grave, la van a hacer pasar, de lo contrario se va a quedar, la van a decir, sí, usted va a tener que esperar tanto tiempo porque hay tantos pacientes antes y la vamos a averiguar, pero si tiene posibilidad de ir a un consultorio porque lo suyo no es grave, le recomendamos que vaya porque tiene que esperar 2 o 3 horas, por ejemplo. Ujú. Pero se le dice a la paciente. Y si está más complicada, tendría que rápidamente entrar y se hace los exámenes, si se tiene que quedar hospitalizada, si no hay cama, tendría que ir a una camilla, pero siempre se atiende, o sea, nunca se deja de atender un paciente. Así es. Bien, ¿cómo han vivido la pandemia ustedes? La quiero llevar al otro ámbito, porque también muchas de las cosas y las reacciones que estamos viviendo, yo lo contaba, lo conversábamos antes con nuestros colegas aquí, basta mirar una calle, cómo la gente maneja, cómo la gente conduce, cómo la gente reacciona, cómo toca la bocina, cómo Exacto. increpa al otro que no cruza la calle, a ese nivel. Ustedes han tenido turnos realmente maratónicos, ¿no? ¿Es verdad que hay turnos que lleguen incluso hasta más de 30 horas en algunas veces? No he sabido tanto de 30 veces, 24 horas y de repente sí, por urgencia, pero tanto no. Ya. Pero, por ejemplo, yo lo llevo al servicio de medicina, que antes eran camas de medicina común, Ujú. enfermedad común. Ahora se reconvirtieron en salas, primero TIM y después ahora son salas UCI COVID. Creo que, La funcionaria, Erika, para eh, las personas que no conocen la nomenclatura TIM, ¿qué es lo que viene a significar en este momento? ¿Cuál es la diferencia con la UCI, por ejemplo? es un tratamiento intermedio Ya, y la UCI es urgencia, perfecto. ¿ya? Entonces, las funcionarias tuvieron que capacitarse rápidamente, ir un par de días a ver cómo se trabajaba en las UCI para poder aprender y se reconvirtieron esas camas de medicina a TIN y ahora a UCI COVID. Entonces, las colegas, claro, ellas nos decían que ellas no podían decir que no, tuvieron que aceptar y tuvieron que ahora estar trabajando en UCI. Pero en la parte económica estamos mal. O sea, todos nosotros sabemos que si nos necesitan vamos a tener que poner todo nuestro empeño y sacar esto adelante y por los pacientes y por nuestro trabajo también, que nosotros, nuestra vocación es siempre servir por eso estudiamos. Entonces,
pero también está la otra parte fea, entre comillas, ¿Ya? porque ellas están haciendo un trabajo igual que los funcionarios que están en UCI. Los pacientes, las colegas que están trabajando en UCI, los técnicos, por ejemplo, tienen un bono por trabajar en UCI, tienen vacaciones por ser UCI, ¿ya? Entonces, ellas no pueden acceder a eso haciendo el mismo trabajo. Entonces, es complicado porque, por ejemplo, a mí me contrataron para una cosa, pero ahora estoy haciendo el doble o el triple del trabajo y por el mismo sueldo que me habían contratado como una cama común. Y eso es difícil, pero las chiquillas lo han entendido. Pero nosotros como gremio también estamos trabajando en Santiago con nuestros dirigentes nacionales para ver la posibilidad de que a nuestras colegas se le recompense en algo todo lo que ellas están haciendo por salir adelante y sacar esta pandemia en buenas condiciones. Entonces, estamos viendo para ver si se le puede pagar el bono que gana la gente que trabaja en UCI. Me imagino. Porque ahí no es solamente la UCI, sino en urgencia tienen UCI, en la maternidad tienen UCI, ahora en el modular, en las cirugías tienen UCI y en medicina hay UCI. O sea, prácticamente va a llegar un momento que todo el hospital podría ser solamente COVID y las otras patologías tendrían que irse a otro lado, como lo están haciendo en Iquique. Tengo una hermana que trabaja en Iquique y me dice que ya están a punto de reconvertir todo el hospital en hospital COVID. Es complejo. ¿Estamos viviendo, estimada Erika, lo más terrible de la pandemia en estos días? ¿Cuál es el balance, la percepción que tienen ustedes como gremio? Nosotros nos juntamos todos los días viernes con los directivos del hospital y ahí nos informan cómo van, y las camas UCI fueron 6 y se ocuparon al tiro. O sea, yo creo que si se reconvierten 8 camas, en un momento, en un día están ocupadas las 8. O sea, está súper complicado la situación. Me imagino. ¿Y de personal? Falta, ¿no? De personal, sí, porque estamos, por ejemplo, hoy día en la mañana me decían unos colegas de alimentación que habían salido dos funcionarias con licencia, una porque tuvo COVID y ahora estaba complicada, y otra, y no había quien pudiera reemplazarla. Ojalá que durante la tarde hubiesen solucionado, pero con los profesionales o con la gente de aseo es lo mismo. O sea, no, ya como que está todo colapsado. Uh-huh. Pero a pesar de eso, es el ánimo de la gente, porque yo no cuando llegamos a trabajar no es hoy estoy cansada, sino todo es como tenemos que sacar esto adelante. Nos miramos los ojos, no nos vemos la sonrisa, pero con la vista decimos igual que es difícil, pero no se queja la gente. Uh-huh. Pero sí quisiera estar mejor. O sea, yo igual me gustaría decir que, por ejemplo, ese bono es fome hablar de dinero, pero todo está como relacionado con una buena, con lo que yo quiero hacer, gestión. Y lo estoy haciendo, sí. Pero también estoy recompensada con la parte económica, porque todos estamos pensando en eso. Sí. Sí. Por ejemplo, el bono ese que tanto se dijo y se habló en la televisión y habló en Mañalich, que el bono y que esto de los 200.000 pesos que se le van a dar a todos los funcionarios de salud. ¿Sabe usted de dónde salió? No. Salió de una negociación que habían hecho nuestros dirigentes nacionales. Era unos bonos que nosotros teníamos de vacaciones. Yeah. O sea, cambiaron el nombre bono de vacaciones y le pusieron bono COVID. Nosotros no habíamos ganado nada, extra nada. Entonces eso de repente dicen, claro, nos aplauden y todo, pero nosotros no merecemos más que un aplauso en estos momentos, donde todos dicen, salen los políticos hablando en televisión, que esto, pero van a reconvertir una cama, van a reconvertir 2, pero no dicen que detrás de esa cama que se va a reconvertir hay una funcionaria, o hay 2, hay 3, que lo están pasando mal, y que tienen que decir, chuta, ya, hagámoslo, vamos por el paciente, pero no vemos por dónde viene el que nos puedan, no de aplauso, sino decir, sabe que ustedes han sacado la mugre, y sin nada, porque costó mucho sacar eso el bono COVID, para después fue como risa decir, chuta, nos quitaron esto que ya lo habíamos ganado y nos dieron lo otro. Uh-huh. Entonces, que no solamente
ver que realmente la situación es complicada, que el funcionario fuera de la parte de trabajo, es la parte psicológica, porque hay colegas que no van a ver a sus familiares por el temor de contagiarlo. Porque yo puedo hacer un paciente que no sé que tengo COVID porque no tengo ningún síntoma, y resulta que voy a ver a mi mamá que tiene 85 años y después la infecto, ¿cómo la contagio? ¿Cómo quedo yo? O sea, ese es el temor del día a día, de estar nosotros, oye, tu mascarilla, allá y ahora en nadie, todo el mundo mascarilla, tenemos que el alcohol gel, el distanciamiento, esto hemos ido de a poco aprendiendo, pero hemos ido bien, pero no queremos que los funcionarios sean más agredidos y que en Santiago el ministro se ponga las pilas y diga, pucha, se han sacado la mugre y aquí tienen un reconocimiento sin mucho esfuerzo, sin tanta parafernalia, porque el otro bono sí que, oye, que lo van a dar, que no lo van a dar. Ahora decir, chuta, realmente los chiquillos se la merecen. Bueno, lo hemos dicho, alguien dirá que esto es un frío, que hablar de bono, hablar de ese tipo de situaciones, pero es una, entre comillas, hay gente que ha logrado mucho en esta pandemia, hay otros que lo han pasado mal, hay otros que tienen muchas necesidades, pero también es lógico de repente pensar un poco en retribuir a quienes han estado, como lo hemos dicho, en esta primera línea. Quiero leer algunas cosas que nos escriben. Por ejemplo, Jacqueline nos dice... a ver, voy a primero. Carlos dice un saludo a Erika, fue mi apoderada en la industrial, una linda persona, nos dice por acá Carlos. Dice Marta, dice, ¿cómo es posible que agredan a los funcionarios de la salud y queden libres esos delincuentes agresores y la justicia ni se inmuta? Ahí yo creo que hay algo, yo creo que ahí el que tomó la decisión no se quiso echar más pega encima, yo creo que vio que esto era más pega y lamentablemente es así, pues. Entonces no sé, hay muchos temas. Quiero agradecer, dice Susana, quiero agradecer a los funcionarios de la salud. Mi madre estuvo internada, tuvo COVID, se desvelaron por ella. Mi madre tiene 85 años y gracias a Dios está bien atendida. Ahora la tengo en casa, cuidada como huesito santo. Quiero agradecer a cada uno de quienes se tomaron la paciencia, a la funcionaria que me llamó y me hizo una videollamada para contactarme con mi madre, ante la imposibilidad de poder verla. Fueron 22 días que no le deseo a nadie. Gracias, nos dice la auditora. Marta, buenos días, dice por acá. Jacqueline, buenas tardes, dice por acá, no buenos días. Dice, de ninguna manera avalo la violencia en ninguna de sus formas, pero que se sincera al conversar del tema. Trágica experiencia de un familiar que deambuló entre Violeta Parra, Asistencia Pública, con un problema grave de coagulación. Resultado de esto, hubo que llevarlo a una clínica donde fue derivada de vuelta a la asistencia pública, donde falleció por negligencia médica y no se le dio el trato que el paciente merece, sentado en una silla donde hasta en sus ojos se veía la hemorragia. Es verdad que el último año ha sido extenuante para ellos, pero también tiene sus largos ratos de espera, nos dice por acá Jacqueline. De todo, hay de todo, estimada Erika. Sí, nosotros de repente incluso como funcionario nos cuesta entender ciertas situaciones, ciertas cosas que quisiéramos arreglar, que quisiéramos mejorar, pero se nos ha ido dando de a poco esto. Y lo siento por la señora que perdió a su familiar, pero de repente no damos abasto. No es que nosotros, ¿cómo es? ¿Cómo la palabra? No es querer no hacerlo. Nos da pena. Exacto, nos da pena ver, incluso cuando tenemos colegas ahí sentados en una silla, esperando una cama, esperando un examen, pero la emergencia ya se hizo chica. La unidad de emergencia se hizo muy chica y con este COVID se ha dividido y la población ha aumentado. Entonces eso también de repente hace que sean más largas las esperas, porque si está el médico y la enfermera que quieren ver un paciente y no tienen adentro dónde verlo, porque está todo ocupado, obviamente que eso va a ser más larga la espera, pero no porque los profesionales o la gente que trabaja en urgencia quiera ser así, sino el sistema ya se colapsó. Si ya creció mucho y la unidad de emergencia está un poquito más grande de como era cuando un par de 20 o tantos años atrás. Uh-huh. Entonces eso también dificulta el poder ir atendiendo en mejores condiciones o ir apurando el tiempo de espera de la gente que está afuera. Nosotros también somos pacientes, tenemos que esperar. Nosotros tampoco podemos ingresar. ¿Por qué? Porque hicimos, eso quedó bien claro en los funcionarios. Yo estoy esperando una atención como paciente común y corriente, y viene una funcionaria
y va a entrar y va a atenderse porque es funcionaria. Entonces ahora nosotros no tenemos esa posibilidad y tenemos que esperar nuestro turno como un paciente común y corriente. No hay No tenemos privilegios. no hay privilegio. Incluso cuando hay colegas que están esperando una operación y está en el número 20 y 20 funcionarios antes, es imposible que nosotros lo pongamos en el número 1 para que sea operado. Tiene que ser esperar el número 20. Entonces, de repente la gente igual afuera nos ve, o claro que nosotros tenemos esto, nosotros no tenemos nosotros entramos como un usuario externo y tenemos que estar en la lista como cualquiera esperando nuestra atención. Eso. Bien, bueno, nosotros queremos aprovechar de saludarles. Ojalá, nos dice por acá un auditor a través de Facebook, Churros es el nombre de su seudónimo, dice, lo que dice la funcionaria es así, lamentable. El funcionario tiene que lidiar siempre con este tipo de gente bastante alterada, muchas veces desinformada. Ojalá. Alguien ha dicho cómo se podría mejorar. Falta mejor comunicación hacia la ciudadanía, explicarle más los protocolos, Sí. disponer de alguien que se dedique, porque también a lo mejor pudiese ser una solución. Ahora, ¿quién? ¿Algún experto en relaciones públicas? Pienso, no sé, alguien que sea ducho en comunicaciones, alguien que pueda solidarizar, porque de repente lo que más se quiere es una información y muchas veces en la soledad y en la angustia del premura del momento, no hay quien entregue información. Entonces, a lo mejor eso, cómo poder solucionar y bajar los niveles de ansiedad de quien lleva a un ser querido, sabiendo que para él ese ser querido es más importante que todo lo que esté a su alrededor. Sí, nosotros se ve y se en carne propia de cada funcionario que tiene, porque nosotros, por ejemplo, tenemos que igual tener todos los protocolos para poder tener una información. Incluso nosotros de repente nos llama algún familiar, hoy tengo un amigo que está en el hospital, ¿cómo lo puedo hacer? Resulta que esa información que se les da de los pacientes COVID solamente se le da a una persona que queda como encargada del paciente, porque es así, o sea, yo no me puedo llegar y meter y decir, sí pasa esto, porque es por la seguridad y por la dignidad del paciente. O sea, nosotros tenemos bien claro que nosotros no podemos dar ninguna información, entonces ellos tienen que esperar que se evalúe y que salga. Hay una funcionaria que viene por el lado de Francisco Ramírez, le ingresa, le trae le recibe la ropa, le da información, y eso se está haciendo. A lo mejor necesitamos tener más tiempo y darle más a esto que de repente uno en el día a día, uno como que la pone ya como que todo gira y quiere hacer rápidamente las cosas, y eso, mecánicamente, y a lo mejor sí podemos dar una mejor información, porque cuando el paciente, o yo me pongo en el lugar de que necesito una información de mi familiar que está hospitalizado y no lo recibo, puede que el paciente esté bien y no necesite nada, pero eso lo tiene que saber la persona que está afuera y no lo sabe. Uh-huh. Y esa información a lo mejor la podemos, entre comillas, mejorar, pero sí la comunidad tiene que saber que se está trabajando por mejorar muchas cosas, así como esto, por ejemplo, que no cuesta tanto, y a lo mejor, como dice usted, con una persona que sea esté más dispuesta y tenga más tiempo, o esté en ese puesto como para ir a dar esa información que el usuario necesita. Seguramente ahí. Bueno, Erika González Valenzuela, vicepresidenta de la FENAT, finalmente en 30 segundos, ¿en estado de alerta se mantienen ustedes? Siempre estamos en estado de alerta cuando a un funcionario se le toca. Entonces, eso, que la gente quede claro, que nosotros no es que pasaron del 25 de marzo ahora, porque sí tenemos muchas mejoras desde el 25 de marzo y ya la tenemos bien encaminada. No lo dimos a conocer antes porque estamos en contacto siempre con los funcionarios agredidos, y sabíamos que ellos estaban esperando, pero ya estaban un poco más tranquilos, y nosotros necesitábamos también tener cuál era el aporte, cuál iba a ser cómo lo íbamos a llegar a buen término, tanto como los directivos del hospital, como con el señor Sánchez, que, como le digo, ya nos mandó, y yo creo que vamos a mejorar un poquito
el que no ser agredido y estar en otro lado, no, porque es la única forma que nosotros podemos ayudar en estos momentos a nuestros usuarios internos, a nuestros colegas, porque ellos también detrás de un escritorio o diciendo no hay hora, también la gente se enoja, pero tienen que entender que estamos en una pandemia, en una situación difícil, y no es eso que el funcionario, sino el sistema es así. Entonces nosotros tampoco lo podemos cambiar. Sí tenemos que dar una buena respuesta, sí tenemos que estar atentos cuando de repente va caminando un señorita que esto, y ahí por último, si no sabe, ir a dejarla. Las colegas que están trabajando en las farmacias, ellos no han parado del día cero, están trabajando, y si al principio se les entregó los medicamentos, los fueron a dejar a domicilio, y ahora usted va a las 8:15 y hay 100 personas esperando receta, porque se les siguió dando la receta a los pacientes, y aunque no se han visto, pero se les entrega el medicamento. Entonces también la colega no han parado, entonces hay servicios que realmente yo me saco el sombrero por ellos, y todos los días estamos ahí tratando de ayudar, tratando de solucionar. Nosotros en la FENAT yo creo que trabajamos mucho más que porque realmente todos los días tenemos funcionarios allá en espera que nosotros les podamos ayudar y seamos la voz de ellos. Son muchas cosas que podemos seguir conversando, estimada Erika. Quiero agradecer su gentileza de haber tomado usted contacto con nosotros a raíz de la situación de la 1 de la tarde, de lo que fue también los comentarios y todo aquello que se generó. En paréntesis, ojalá, como dijo alguien, en materia de COVID no queremos más aplausos, queremos más responsabilidad. Y eso es una de las cosas que me quedo con esa frase que me imagino les representa a ustedes. Un abrazo grande, muchas gracias por estos minutos. También ojalá que las autoridades y a quienes les corresponde, ¿no es cierto?, verdaderamente velen, porque hay cosas que tienen que ser obviamente garantizadas, como lo dicen ustedes, para que por lo menos exista la tranquilidad, ya aparte de la presión que tienen de poder seguir cumpliendo sin tener estos exabruptos que lamentablemente dejan mal parado a muchos, ¿no? Yo antes que terminemos esta clara conversación, quisiera que la comunidad también supiera que cuando una ambulancia es trasladada a un paciente COVID, la ambulancia se demora 1 hora y media a 2 horas en ser sanitizada, limpiada, sanitizada, y los colegas se cambian, se ponen pechera antes de salir, antes de entrar a la casa, se la sacan después que salen, después que suben el paciente, llegan a urgencia, se vuelven a sacar después dejan al paciente ahí. Si queda hospitalizado, lo van a dejar a la casa. Si es que no queda hospitalizado, se lleva la ambulancia a un lugar donde se limpia, se desecha todo lo que han ocupado, y se sanitiza, y después vuelve a urgencias. Entonces, la demora de las ambulancias es por eso, pero para que la gente entienda que no es que no se quiera estar el funcionario parado, porque cuando entra son 12 horas de trabajo extremo, y ojalá lo entiendan y no agredan más a un funcionario. Muy bien, lo deseamos así. Muchísimas gracias, señora Erika, que tenga una muy buena noche. Listo, chao, gracias a ti. Bien, ahí estaba la vicepresidenta de la organización gremial, entonces, que representa a los trabajadores que a propósito de esto se han visto complicados a raíz de esta última agresión. En la parte final, 2 avisos. Una, nos están comunicando los auditores de un corte de luz en el sector de la población Víquer. Nos dicen que obviamente se generó este corte de luz. Vamos a ver si podemos entregar mayor información con el correo de los próximos minutos. Y nos escribe Luis, dice: buenas noches, estamos aterrados con tanto ruido de fuegos artificiales que salen de la población Nueva Río Viejo, dice. Nos están invadiendo y la policía está atada de manos. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Nos dice Luis, que nos escribe a través de el comentario, haciendo alusión a lo que muchos dicen. Estos grupos, ¿no es cierto?, de narco, que venden drogas o que avisan la llegada de alguna de ellas, obviamente con mucha complicación. Nos vamos. Hasta cualquier minuto, sigan en nuestra compañía. Muchas gracias y hasta pronto. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán. El Sembrador.